caso de la revisión de oficio, existen, y aquí vamos a ampliar un poco más. Digamos que esta es un poco la revisión a pedido de parte. Bueno, en este caso, por órganos administrativos, perdón. En el caso de pedido de parte, se hace a través de los recursos administrativos. Recuerden que la revisión a pedido de parte se hace a través de los recursos administrativos. Y en el caso de oficio, a iniciativa de la propia entidad, se subdivide en tres. Esta revisión de oficio puede ser a través de la rectificación de errores, nulidad de oficio y la revocación del acto administrativo. ¿Está bien? Entonces, desde ya estamos agrupando tanto aquellos que son por órganos administrativos a nivel de pedido de parte, que se ejercita a través de recursos, y la otra iniciativa de la propia entidad es a través de la figura de revisión de oficio, la cual, como vuelvo a mencionar, está subdividida en rectificación de errores, nulidad de oficio y revocación, mientras que los recursos, tenemos los recursos de reconsideración y de apelación, y en el caso de la revisión fue derogada. Sin embargo, se permite su regulación en normas sectoriales o especiales. ¿De acuerdo? Digamos que este es el esquema general de la revisión de los actos administrativos en esta modalidad. Ahora bien, lo que vamos a explicar como parte de esta sesión, eh, voy a invertir los temas, voy a comenzar por la revisión de oficio y luego voy a los recursos, ¿me parece? El recurso lo vamos a dejar para el final. Un momento, por favor. Ya. Comenzamos con la revisión de oficio y luego, culminar este tema, pasamos a los recursos, que es a pedido de parte. En este supuesto, vamos a hablar de la rectificación de errores, nulidad de oficio y revocación del acto administrativo. Bueno, vamos a comenzar con la más sencilla, que es la rectificación de errores. Veamos. Específicamente, ¿cómo funciona la rectificación de error como una modalidad de revisión del acto administrativo, pero de oficio? Esta rectificación de error puede ser material o numérico, es decir, de escritura o de número. Pero además, hay también un tema esencial también que tener en cuenta, que la rectificación de error jamás va a incidir en la legalidad o en la vida legal o validez del acto administrativo. Es un tema bastante importante. Cualquier rectificación de error, ya sea digamos, matemático o material, ten en cuenta que en este tipo de rectificación, vuelvo a repetir, no tiene ninguna incidencia en la validez del acto administrativo. Es decir, no incide en su legalidad y no incide tampoco, digamos, en la afectación del mismo acto administrativo. Es un tema fundamental. Cuando se dice que la rectificación sí tiene una afectación en la vida legal del acto administrativo, ya no se puede llamar rectificación, sino tendrá otra modalidad de revisión. ¿Por qué la revisión? Porque la rectificación solo incide en las partes formales de emisión del acto administrativo. Ahora bien, esta rectificación aplica tanto a actos de administración interna como a actos administrativos. ¿Ya? ¿Qué busca este tipo de rectificación? La rectificación de error, el error, digamos, proviene de la misma autoridad emisora del acto administrativo.
Pero ¿qué pasa si el error no se encuentra en sí en el acto, sino en su publicación? Importante tema a tener en cuenta, ¿ya? Porque la rectificación de error siempre va a estar enfocado en temas básicamente que no inciden en la validez del acto administrativo, como he dicho, pero especialmente la rectificación de error, lo que busca es corregir, no alterar, ¿de acuerdo? Ningún aspecto de validez del acto administrativo. Bueno, además, ¿qué sucede cuando voy a rectificar algo? A ver, vamos a imaginar ojo, bueno, para terminar la hilación del tema anterior, es que cuando el error es en la publicación del peruano, o sea, le corresponde el error a la publicación y no al acto como tal, digámoslo así, que ahí se llama fe de ratas. Cuando el error radica en la publicidad del acto administrativo o de quien publica. Usted puede hablar en este caso, pues, de lo que acabo de decir, ¿no? Que en el caso de la rectificación de error funciona de esa manera, ¿ya? No hay una incidencia en la legalidad ni en la validez del acto administrativo, que es uno de los temas relevantes. Y bueno, ¿cuál es la modalidad o la forma en que yo rectifico el error? Normalmente se emite una nueva resolución o un dicho acto donde se va a reposar digamos, eh, que de alguna manera, en el caso de esta rectificación, eh, creo que se entrecortó, ya, perdón, disculpen, que esta rectificación, como vuelvo a decir, responde básicamente a la finalidad de poder rectificar, bueno, corregir algo, es todo. Y finalmente, cuando el problema del error es en la publicación y no en la rectificación en sí, se llama fe de ratas. ¿Ya? Ahora bien, los otros supuestos de revisión de oficio son, en este caso, la nulidad de oficio y la revocación del acto administrativo. Ahora, ¿cómo funcionan estas dos modalidades de revisión de oficio? Vamos a poner un ejemplo. Resulta que un administrado fue notificado, bueno, vamos a imaginar que un administrado fue sometido a un procedimiento administrativo sancionador, ¿ya? Bueno, y ustedes saben que en las fases del procedimiento sancionador, bueno, existe un desarrollo del procedimiento como tal. Sin embargo, en el desarrollo del procedimiento sancionador, a ver, se me está... No hay interferencias, ¿no? ¿Todo está bien? Antes de continuar con el ejemplo. Sí, todo bien, profesor. Ya, gracias. Seguimos entonces. A ver.
Un momento, por favor, un ratito. Ya, entonces, para poder entender la nulidad de oficio y la revocación, vamos a verlo a través de los siguientes ejemplos. Vamos a imaginar el siguiente escenario. Se inicia un procedimiento administrativo sancionador. Como saben, el procedimiento sancionador inicia con la primera imputación la primera notificación de imputación de cargos, da vida al inicio del PAS. ¿Ya? Y como saben, el procedimiento sancionador termina con la emisión de la resolución de sanción. Hasta ahí todo bien. Pero resulta que el administrado se le había notificado solo un acto procedimental. ¿Cuál? Se le había notificado la resolución de sanción firme. Tal cual, resolución de sanción firme. A ver, ¿qué implica que diga firme? Los leo en el chat. ¿Qué implica que diga que sea firme? Porque ahí se le notifica solo se le notifica la resolución en la cual, como he señalado, eh, esta resolución de sanción, como he mencionado, es el acto con el cual culmina el procedimiento. Pero dice el administrado que solo se le notificó la sanción firme. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir sanción firme? ¿Qué quiere decir la palabra firme? A ver, en el chat. ¿Qué quiere decir que la sanción sea firme? O la palabra firme, ¿qué quiere decir? Exacto, muy bien, Percy, que ya, mejor dicho, se perdió el plazo para impugnar, que ya no se puede presentar recursos administrativos. Entonces, cuando sale de la firmeza o de firme, quiere decir que se perdió el plazo para impugnar.
Simplemente se perdió el plazo, ya sea imputarle a la parte o a la entidad. ¿Ya? Ahora, regresando al caso, el administrado dice que solo se le notificó, bueno, en este caso se notificó solo la resolución de sanción firme. Eso implica que supuestamente para la entidad ella había tomado conocimiento de la instrucción, de la presentación del informe final, o sea, habían pasado muchas actuaciones procedimentales para que al final la entidad solo diga, pues, o justifique de alguna manera la situación. Veámoslo de la siguiente manera. Entonces, si, si yo al darme cuenta que ya perdí el plazo y todo esto, entonces la entidad tiene conocimiento, ya bueno, todo está ahí, ya bueno, está bien, sucedieron así las cosas. Ahora tengo que hacer valer cualquier derecho. ¿Cómo lo haríamos de la siguiente manera? Resulta que el administrado solo se había notificado la sanción firme. Quiere decir que para la entidad, en teoría, ella habría hecho pasar el plazo intencionalmente. Entonces, ¿qué pasó? La, el administrador llegó a exponer su caso. Como el administrado durante el procedimiento solo se le notificó la resolución de sanción firme, la gran pregunta es qué había pasado con todas las actuaciones procedimentales propias del PAS, ¿no? ¿Qué había pasado? Pero veamos. Entonces, en teoría, el administrado, al adquirir firmeza la resolución de sanción, siguiendo la teoría de la LEPAJ, ya no podría impugnarla en sede administrativa. Pero aún queda un plazo adicional o aparte en la prescripción del procedimiento sancionador de la infracción administrativa. Entonces, al, al adquirir firmeza, él ya no podía interponer un recurso ni nada, ¿no? ¿Qué se hizo al final? Al no poder volver a impugnar porque adquirió firmeza, bueno, en este caso procedió a hacerse una defensa diferente, ¿no? En este caso se invocó bueno, se invocó cualquier vulneración, ¿no? Por parte de la entidad hacia el administrado o administrada, ¿no? ¿Y qué aplicaba acá? Si en teoría ya había vencido los plazos para interponer recursos, no había recursos, ya habría pasado incluso el plazo para presentarlos, ¿ya? Entonces, ¿qué aplicó? Entonces solicitamos la revisión de oficio bajo la modalidad de nulidad de oficio a la entidad, al superior. Y claro, cuando y solicitamos en este caso, esa revisión, digamos, de esta situación a través de la figura, ¿no? que estamos mencionando, y así que al momento de pedir la revisión de oficio, no como recurso, sino como una solicitud, la entidad revisa, encuentra el defecto y declara nulo todo hasta el momento en que se había presentado el vicio, retrotrayendo sus efectos también. Por eso tener mucho en cuenta, digamos, estos aspectos relevantes que sirven para justificar l- cualquier vulneración al debido procedimiento, ¿no?
Por lo tanto, se invocó en este caso la rectificación de error para corregir un problema específico. Sin embargo, en el caso del nulo oficio funciona más para ya es un tema de legalidad como tal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el caso de la revisión de oficio, tener en cuenta, perdón, bajo la nulidad de oficio funciona de esa manera, ¿no? Eh, Ilegalidad, ¿no? Por lo tanto, se puede, a pesar de haber adquirido firmeza, normalmente el acto administrativo eh, puede pasar este tipo de situaciones, ¿de acuerdo? Profesor, ¿puedo utilizar la revisión de oficio bajo la nulidad modelo de oficio para, digamos, cuestionar algo que la entidad ya había decidido? Entonces, el término correcto no es impugnación, ¿ya? Así que, de esa manera, tener en cuenta que en el caso de este tema referido a la nulidad de oficio, que es una modalidad, importa la legalidad de acá. Entonces, ¿cómo podemos empezar a justificar o garantizar su aplicación? Este es otro ejemplo, a ver si identifican la diferencia entre revocación y nulidad de oficio, ¿no? Veamos los siguientes ejemplos de nulidad y revocación para ver cómo lo identifican, ¿ya? Resulta que vamos a imaginar este supuesto, ¿ya? Ustedes me dirán si es nulidad de oficio o revocación. Resulta que esta era una empresa que deseaba tener una licencia para la producción de químicos y plásticos, ¿de acuerdo? Por parte de la municipalidad. ¿Ya? Entonces, en este punto, veamos que esta empresa que desea iniciar dicha actividad comercial o económica va a presentarse en el distrito, en el local donde queda, donde está ubicado, y al tramitar su solicitud o sus licencias tiene una serie de requisitos. Entre ellos, uno de los requisitos es que el lugar donde se ejerce la actividad económica no exista zona urbana o habitaciones, bueno, en este caso, personas, colegios, convivencia, donde pueda la población ser afectada por la contaminación o afección de este tipo de químicos de este negocio. ¿De acuerdo?
Por lo tanto, dentro de los requisitos planteados, entre ellos era que el lugar donde se iba a ejercer la actividad no sea una zona urbana, sino alejada, donde permita la continuación de sus actividades. Resulta que al cabo de 2 años, la entidad decide renovar, bueno, en este caso la empresa o la persona natural decide renovar su licencia y se da cuenta que la zona en la cual se pretendía seguir realizando la actividad económica, resulta que ya no es la misma al inicio. Bueno, por obvias razones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Que cuando va a tramitar se da cuenta que ya el lugar dejó de ser el mismo con el cual inició la solicitud del acto administrativo. Entonces, cuando va a tramitarla o renovarla, ya no cuenta con esa condición. Esa condición legal era necesaria para el ejercicio de la actividad económica, pero no está. Cuando vas a casa a realizar el trámite, ya no cuenta con esa condición legal. El tema es que la licencia que tenía va a tener un efecto, va a tener una consecuencia jurídica inmediata. ¿Cuál va a ser? ¿Va a ser nula o va a ser revocada? Porque recuerden que en el caso, y que necesito que distingan la diferencia, ¿no? Esta persona al momento de querer renovar la licencia ya no cuenta con una condición legal que existía al momento de emitirse el acto administrativo, ¿no? Que era el espacio no urbano donde no existan personas, viviendas que sean afectadas por este tema, ¿no? Entonces, ahora les pregunto, cuando esta empresa, aún teniendo la licencia por terminar o ya, digamos, quiere renovarla, ¿qué va a pasar? La licencia que ha tenido o que mantiene aún vigente, al momento de desaparecer esa condición legal que se tuvo en cuenta al momento de emitirse el acto administrativo inicialmente, ya no está, desapareció. ¿Qué va a pasar con la licencia? ¿Sería un caso de nulidad de oficio o de revocación? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Claro, exacto. Tener en cuenta que una de las causales de la revocación no inciden, no, bueno, no hablan de ilegalidad como si pasa en la nulidad de oficio. En este caso son pérdidas, condiciones legales que desaparecieron en el tiempo y simplemente ya no están. Y van a afectar lógicamente la vía del acto administrativo. Por lo tanto, estamos en una figura de revocación. Incluido, vamos a ver, ¿se acuerdan en la época de pandemia?
En la época de pandemia habían discotecas, bares, que por la aglomeración no podían atender, ¿se acuerdan? Entonces ellos hicieron un cambio de rubro, un cambio de giro, un giro, o digamos, un cambio en el giro del rubro. Ahora esas discotecas se volvieron mini markets. ¿Qué pasó con su licencia original? ¿Fue nula o revocada? ¿Qué creen ustedes? Claro, en este caso, como no hay una ilegalidad, solo que la condición legal desapareció, que tal vez sea para el rubro de discotecas y ya no habían discotecas, bares ya no eran bares por la aglomeración, entonces tenía que cambiar la licencia, se cambia, se revoca para dar origen a otra. Entonces, esa es la esencia de la revocación. O esencialmente, una de sus causales era más recurrente aplicar la pérdida de condiciones legales que dieron origen inicialmente al acto administrativo. Sí funciona la revocación, ¿ya? Entonces, sin embargo, en el caso de la nulidad de oficio funciona distinto porque no solo hay una ilegalidad, sino una afectación incluso a los derechos fundamentales. Justo las modificaciones que recibió la LEPAJ abrió la puerta no solo a las ilegalidades, sino también a la afectación de derechos fundamentales, haciendo un abanico mucho más grande de supuestos para la nulidad de oficio. En este caso, nulidad de oficio bajo la modalidad que acabo de mencionar. En este caso sí, existe una ilegalidad y tenemos que invocar las causales del artículo 10 de la ley de procedimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de diferencias y semejanzas entre ambas para entenderlo mejor. La revocación, una de sus ventajas es que no tiene un plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo solicitar la revocación, o mejor dicho, la entidad puede revocar cuando le guste, cuando le den gana. No tiene un plazo de prescripción, a diferencia del nulidad de oficio que en sede administrativa tiene un plazo determinado y en sede jurisdiccional otro, ¿no? 2 años y 3 años. Entonces, digamos que yo tengo un plazo para poder dejar sin efecto la decisión de la autoridad, culminando todas las instancias, ¿no? Y es a diferencia del nulidad de oficio, sí tiene ese plazo de prescripción, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver la próxima clase es un estudio diferenciado entre nulidad de oficio y revocación, semejanzas y diferencias, un par de casos prácticos más, y luego pasaremos a los recursos administrativos. ¿Ya? Bueno, señores, agradezco su tiempo, estamos avanzando, una clase más de revocación con ejemplos, dos más, y estamos avanzando. Recuerden organizarme para el tema del examen final. Ahora creo que lo hacemos ya. A ver. ¿Les parece el viernes 28 de agosto? El viernes 28 de agosto hacemos el examen final.
Viernes 28 de agosto. Ya bueno, comunican a la delegada, por favor, que se está proponiendo el viernes 28 de agosto como examen parcial. ¿Ya? Viernes 28 de agosto. Ya, igual voy a comunicar a la delegada. Gracias, chicos. Voy a continuar con el otro curso de DAE. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos reencontrando. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Gracias. buenas noches. Muchas.